Señorías, ahora estamos escuchando dos conferencias del profesor Dr. Hans-Hermann Hoppe. Siéntese bien en sus sillas, tal vez también se aferre un poco. La revista Berens escribió una vez sobre un libro del profesor Hoppe, que los escritos de Hoppe son como un rayo láser. Esté preparado para los argumentos que empuja más allá de sus límites. Primero escuchamos la conferencia del profesor de Derecho y Economía Dr. Hans-Hermann Hoppe. Lo que estoy haciendo ahora es relativamente inofensivo. En la próxima conferencia, las cosas se ponen un poco más difíciles. En primer lugar, quiero hablar de lo que considero el problema del orden social, o lo que podría llamarse el problema del orden social. No hay problema de orden social si solo hay una persona en el mundo. La persona obviamente puede hacer lo que quiera, después de todo, no entra en conflicto con ninguna otra persona. La cuestión de si esto es correcto o incorrecto no surge en absoluto en este sentido. Un problema de orden social surge, como la palabra social ya sugiere, solo si hay al menos dos personas. Así que supongamos que hay dos personas y, en primer lugar, que estas dos personas viven en el paraíso. La forma en que imagino el paraíso, no lo sé exactamente, mis experiencias son algo limitadas allí, así que creo que hay una abundancia de todas las cosas. Cada vez que quiero tener un plátano está ahí, vuelve a crecer automáticamente, no hay escasez de productos y nada. Surge entonces la pregunta, ¿qué conflictos pueden entonces, digamos Crusoe y Freytag, que viven allí juntos en el paraíso, o Adán y Eva? ¿Qué conflictos pueden surgir entre ellos? Y lo que se nota es que los posibles conflictos son relativamente limitados. Ciertamente no discutirían sobre los plátanos, o las manzanas, o sobre las cervezas y el vino, y qué más hay en el paraíso. Porque cada vez que bebo un vino, no le quito nada a nadie, todavía hay suficiente para todos los demás. Un conflicto sobre tales bienes simplemente no es posible, porque solo hay una sobreabundancia de bienes. Pero incluso en el paraíso, incluso en el jardín del Edén, existe, por supuesto, la posibilidad de conflictos, aunque sean muy pocos. Porque todavía hay dos cosas que escasean. Uno de ellos es nuestro cuerpo físico. Solo tengo una de ellas. Y, por supuesto, el soporte donde mi cuerpo físico descansa sobre él. Y entonces puede haber conflictos de tal manera que quiero hacer algo con Eva, y Eva no cree que eso sea tan bueno. O que quiero ocupar el lugar donde está el Eva. Y esto conduce a una aglomeración, porque no ambas personas pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo se establecerían razonablemente reglas en el paraíso, cuyo propósito es evitar conflictos? Permítanme enfatizar el punto de inmediato. El significado de las normas, el propósito de las normas, el propósito de las reglas legales es evitar conflictos. Si no queríamos evitar conflictos, entonces no hay problemas, solo hay palizas y otras cosas. Las normas que crean conflictos son, por así decirlo, sin sentido. Esto es precisamente lo que las normas están diseñadas para evitar, que habrá disputas entre las personas.
Es importante dejar esto en claro. El objetivo de las normas es evitar conflictos. Si esta no es nuestra intención de evitar conflictos, entonces no necesitamos normas. Entonces, el punto es evitar conflictos. ¿Qué estándares probablemente adoptarían Adán y Eva? Al principio, solo nos quedamos en el área intuitiva. La norma que probablemente se propondría es, cada persona es el propietario exclusivo de su propio cuerpo y se le permite hacer lo que quiera con este cuerpo, y yo puedo hacer algo con el cuerpo de otra persona solo si esta otra persona está de acuerdo. Und ich darf mit dem Körper einer anderen Person nur etwas anstellen, wenn diese andere Person dem zustimmt. Regla bastante simple, cada persona es dueña de su propio cuerpo físico. Anticiparse muy rápidamente, inmediatamente ve que, por ejemplo, el ordenamiento jurídico actual no reconoce en absoluto que cada persona sea propietaria de su propio cuerpo. Se hacen todo tipo de regulaciones sobre lo que debo y lo que no debo hacer con mi cuerpo. Y la segunda regla, que uno probablemente asumiría, es, a todas las personas se les permite moverse a cualquier lugar, excepto en la plaza donde otra persona ya está de pie. Si la otra persona se va, entonces yo también puedo quedarme allí, pero mientras ella esté parada allí, tienes que esperar allí. Si Adán y Eva siguieran estas reglas, podrían hacer sus vidas libres de conflictos. Si no sigues estas reglas, entonces hay conflictos, del tipo que acabo de describir. Ahora vamos al mundo correcto y en el mundo correcto hay escasez de todo tipo de cosas. Así que nuestra tarea ahora, dada la escasez de todo tipo de cosas, es determinar reglas que traten de evitar conflictos entre las personas con respecto a todas las demás cosas escasas. La respuesta básica, ¿cómo hacer esto?, inmediatamente tiene sentido. Debe darse el caso de que todos los bienes escasos sean de propiedad privada de personas, de modo que siempre quede claro quién tiene el derecho exclusivo de disposición sobre este y aquel bien y quién no. Si hay propiedad privada con respecto a todos los bienes escasos, entonces se pueden evitar todos los conflictos. Hago lo que quiero hacer con mi propiedad. Pueden tener intereses completamente diferentes y pensar en el mundo de una manera completamente diferente a la mía, siempre que relacionen sus acciones solo con los objetos que son de su propiedad, no hay conflicto. Hablaré de algunas complicaciones más tarde. Pero es importante ver en primer lugar que si todo es de propiedad exclusiva, entonces todos siempre actúan solo con las cosas que son sus cosas, y esto no afecta de ninguna manera las acciones de otras personas, que incluso hacen algo con las cosas que son de su propiedad, Pero entonces surge la pregunta, bueno, si todo tiene que estar en propiedad privada, ¿cómo se adquiere primero la propiedad privada? ¿Quién es el propietario de esta propiedad, el propietario de este objeto, etcétera?
Y aquí la solución intuitiva parece ser la siguiente: la propiedad se justifica al apropiarse de un objeto percibido como escaso por primera vez. Dass man einen als knapp wahrgenommenen Gegenstand das erste Mal aneignet. El primer poseedor de un objeto obviamente no puede estar en conflicto con otra persona. Nicht in einem Konflikt mit einer anderen Person stehen. Todas las demás personas tienen la oportunidad de adquirir este artículo, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Esto se llama apropiación original. Soy el primero en apoderarme de un objeto y convertirlo en mi propiedad. Todas las demás personas en el mundo habrían tenido la oportunidad de hacer lo mismo, pero no lo hicieron, no lo reconocieron como escaso y valioso, este bien. En consecuencia, adquirí este artículo de una manera que no causó conflicto con otras personas. Y luego, además, también se puede adquirir una propiedad adquiriéndola de un propietario anterior a través de un intercambio voluntario. Y, por supuesto, también puede adquirir propiedades utilizando cosas de las que se apropió originalmente o que adquirió del propietario original mediante un intercambio voluntario, y luego transformarlas aún más, hacer otros bienes con ellas, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay 3 reglas que deben seguirse para evitar todos los conflictos. Cada persona es dueña de su propio cuerpo, cada persona es dueña de las cosas que hace suyas antes que todas las demás desde un estado natural al tomar posesión de él, en primer lugar. Zu ihrem Eigentum macht, indem sie Besitz davon ergreift als erste. Cada persona es el dueño de las cosas que continúa produciendo con los bienes originalmente apropiados. Y cada persona es propietaria de las cosas que adquirió de un propietario anterior a través de un intercambio voluntario. Adhiriéndose a estas reglas, no hay conflicto desde el principio hasta el final de la humanidad. Si no sigues estas reglas, hay conflictos. Ahora permítanme tratar de defender un poco estas reglas, de dar una justificación para estas reglas. Lo bueno de las reglas es que son intuitivas de todos modos. Cuando hablas con la gente, te das cuenta de que la mayoría de las personas, cada persona debe ser dueña de su propio cuerpo, esto es evidente por sí mismo. Preguntas: si una persona que viene como segunda persona y quiere tener algo que otra persona ya ha adquirido antes, si la conviertes en propietaria, la mayoría simplemente diría: sí, es una locura, tal regulación. Bueno, permítanme siempre llegar a una defensa un tanto sistemática de estas reglas. La primera forma es esa: simplemente asumimos lo contrario. Y con suposiciones en sentido contrario, notamos que siempre conducirá a conflictos. La única alternativa, y en este momento simplemente me limito a la propiedad del propio cuerpo, que siempre puede extenderse a los otros objetos, por razones de tiempo. La única alternativa a la autopropiedad es decir: no, otra persona se vuelve poseída por otra persona. Este es el sistema de la esclavitud. Yo soy el dueño de tu cuerpo, o tú eres el dueño de mi cuerpo.
Lo que está claro es lo siguiente: por un lado, por supuesto, esta es una norma que inevitablemente conduce a un conflicto. Así que eso significa como una norma sin sentido. Recuerde, el punto de las normas es la evitación de conflictos, de lo contrario no necesitamos ninguna en absoluto. Esto conduce automáticamente a conflictos. Y también contradice el llamado principio de universalización. Es decir, la ley o la ética deben aplicarse universalmente, aplicarse por igual a todas las personas. Pero, por supuesto, una ética esclava no es una ética universal. Esta es una ética de superhumanos y subhumanos. Se aplican diferentes reglas y derechos al dueño de esclavos y al esclavo. Por esta razón, esto está excluido. La otra alternativa, la llamó Rosberg, sería el comunismo universal. Todos tenemos una parte igual en todas las demás personas. O también puede extender eso: poseemos una parte igual de un terreno o una fábrica o lo que sea. Comunismo universal. ¿Cuál es el problema con el comunismo universal? La esclavitud se puede llevar a cabo de manera práctica, eso está claro. Hay ejemplos históricos de esto. Podemos demostrar que no es universal y así sucesivamente, pero es prácticamente factible. El comunismo universal no es factible en absoluto, por la siguiente razón. Imagínese si simplemente le propusiera esta teoría del comunismo universal. Puedo sugerirte esto, ya que solo soy un propietario parcial de mí mismo. Después de todo, no soy el propietario exclusivo de mis cuerdas vocales, mi cerebro, etc., que se requieren para hacer estas propuestas, para formular estas palabras que contienen esta propuesta. Solo soy un copropietario. Entonces, ¿qué sería necesario para que yo pudiera hacer esta declaración en absoluto? Esa sería la aprobación de todos los que son copropietarios míos. Pero, ¿pueden estas otras personas darme ese consentimiento? Y la respuesta es, no, por supuesto, esto tampoco es posible, porque estas personas mismas no son propietarias de su cuerpo, 100% propietarias de su cuerpo, sino que también son solo propietarias parciales. Incluso aquellos que abren la boca y dicen lo que dicen, por así decirlo, requerían el consentimiento de todas las demás personas, pero estas otras personas tampoco pueden dar su consentimiento sin tener el consentimiento de los demás, porque aquí no todos somos dueños de nosotros mismos, sino solo dueños parciales de nosotros mismos. Así que el sistema falla desde el principio como un sistema completamente inviable. Una forma alternativa de justificar estas reglas es la siguiente: digamos que tenemos un conflicto con un elefante. El elefante entra en la tienda de porcelana y pisotea toda la porcelana. Podemos decirle al elefante: así que escucha, ¿no sabes que esto es inapropiado y que esta porcelana me pertenece y te recuperas y así sucesivamente? Obviamente, esta es una idea completamente absurda. ¿Por qué es una idea absurda? Y la respuesta es bastante simple: porque el elefante carece de racionalidad. ¿Y qué entendemos por racionalidad en este contexto? Que este elefante puede entrar en una discusión con nosotros. Y obviamente no puede hacer eso.
Conflictos con agentes no racionales, actores no racionales, con actores que no pueden discutir en absoluto, con quienes no se puede hablar, discutir. Die gar nicht argumentieren können, mit denen man nicht sprechen, diskutieren kann. Para evitar tales conflictos, esto es solo un problema técnico para nosotros. Entonces, o tenemos que dispararle al elefante, o tenemos que encadenarlo, o tenemos que cercarlo, y así sucesivamente. Todo nuestro enfoque hacia los animales es de este tipo, de naturaleza técnica. Los entrenamos, los trenzamos, los matamos, lo que sea. Este es un problema técnico que tenemos con los animales. En general, sobre un tema como lo que está bien y lo que está mal, ¿hay un derecho o no hay ningún derecho? Para discutir tales preguntas, en cualquier caso, debemos entrar en una discusión. Solo en la argumentación se deciden tales preguntas. Así que toma nota de eso. Una persona también dice que no hay tal cosa como lo correcto. Todo es relativo. Lo que sea que la gente haga, eso es correcto. El poder es correcto. Si creen que pueden representar y probar esto como una afirmación, y creen que pueden probar que esta es una afirmación correcta, esto no es diferente de que comiences en una discusión. Y el punto de un argumento es llegar a una solución coherente o al menos llegar a un consenso en la medida en que se dice que no podemos estar de acuerdo en este tema. Y si miras ahora, hay algo que puede considerarse un requisito previo para discutir entre ellos, entonces te das cuenta, sí, lo hay. Hay una base praxeológica para discutir unos con otros, para hablar unos con otros, y es que tienes un control exclusivo sobre tu propio cuerpo, con el que presentas estos argumentos. Exklusive Verfügungsgewalt über den eigenen Körper hat, mit dem man diese Argumente vorträgt. Soy el propietario exclusivo de mi cuerpo para presentar mi argumento y debo reconocerlo como el propietario exclusivo de su cuerpo. Und ich muss Sie anerkennen als exklusiven Eigentümer Ihres Körpers. Aceptar que formulan un contraargumento por su propia voluntad con sus propios medios y que nosotros, como proponentes y oponentes, podemos tratar entre nosotros en un argumento, en una argumentación. Lo que se encuentra con esto es que es prácticamente imposible negar, sin caer en una autocontradicción, que las personas son propietarias exclusivas de su propio cuerpo. Dass Personen Eigentümer, exklusive Eigentümer ihres eigenen Körpers sind. No se puede afirmar lo contrario en un argumento sin enredarse en una contradicción. Esa es la forma alternativa de justificar estas reglas. Tal vez otra palabra sobre este asunto. Si alguien dice, sí, pero ¿debería uno ser racional? ¿Deberíamos entrar en una discusión? Tienes que responder a eso muy brevemente. Sí, al menos no puedes argumentar en contra del hecho de que deberías. Entonces tendrías que mantener la boca cerrada. Y si mantienes la boca cerrada, entonces, por supuesto, no mereces una respuesta, entonces estás excluido de la discusión. La gente tampoco merece una respuesta. Entonces definitivamente puedes golpearlo en la cabeza. Pero si se involucra en una discusión, entonces debe admitir implícitamente en cualquier caso, sí, no podemos argumentar de otra manera que otorgando mutuamente nuestros derechos de propiedad exclusivos sobre nuestro propio cuerpo. Dadurch, dass wir wechselseitig unsere exklusive Eigentumsrechte am eigenen Körper zugestehen. Pero ahora para algunas aclaraciones adicionales y malentendidos que a menudo ocurren.
Missverständnissen, die häufig vorkommen. El primer punto, la propiedad siempre se refiere a la propiedad de las cosas físicas. Eigentum physischer Dinge. Significa que soy el poseedor exclusivo de un determinado objeto físico. Über ein bestimmtes physisches Objekt. Y una violación de la propiedad es siempre una violación de la integridad física de un objeto. Verletzung der physischen Integrität eines Objektes. Esto es importante por la siguiente razón. En primer lugar, en lo que se refiere a la idea de los derechos de propiedad intelectual. Intellektuellen Eigentumsrechten angeht. No quiero entrar en esto en detalle, solo quiero sugerir que la ley de propiedad intelectual es un derecho inexistente. Ein nicht existierendes Recht ist. Está en desacuerdo con la propiedad de los objetos físicos. Imagina que ahora estoy silbando una canción alegre frente a mí. No es que pudiera, pero piénsalo. Y escuchan la canción y piensan que es genial y silban esta canción. Entonces, en la jurisprudencia actual, es posible que haya violado mi derecho de propiedad intelectual a esta canción como denunciante. Als Nachpfeifender mein intellektuelles Eigentumsrecht an diesem Liedchen verletzt. Imitan algo, lo imitan con sus medios, es decir, con su cuerpo, con su voz, con sus labios. Mit ihrer Stimme, mit ihren Lippen. Si tuvieras un derecho de propiedad intelectual, es decir, un derecho a esta melodía, podría ahora tomar medidas contra ti, por quien silbaste esta canción, y decir que violaste mi derecho de propiedad intelectual. Der sie dieses Lied nachgepfiffen haben und sagen, du hast mein intellektuelles Eigentumsrecht verletzt. Toma una ratonera en lugar de una canción. He construido una trampa para ratones y usted ve la trampa para ratones y construye otra trampa para ratones con su propiedad. En la situación legal actual, esto es una violación de la ley. ¿Por qué no se puede conciliar esto con la propiedad física, una especie de derecho de propiedad intelectual? La respuesta es bastante simple. Así que ahora, si estoy en tu contra antes de que no se te permita silbar esta canción, tienes que pagarme algo por silbar esta canción o que hayas recreado ratonera. Eso, y si puedo hacer valer el derecho, eso significaría que he adquirido la propiedad de sus cosas físicas. Así que eso significa que entonces tendría que ser el dueño de la madera con la que se construyó la ratonera, o tendría que ser el dueño de sus cuerdas vocales, etc., que solo necesitaban silbar. Por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual son incompatibles con los derechos de propiedad en el sentido propio de la propiedad de objetos físicos. Que, por supuesto, a todos los cantantes que cantan una canción hermosa les gustaría recaudar dinero, que otras personas según Trajan son comprensibles desde el punto de vista de quien primero cantó la canción, pero nada más significa que afirma ser el dueño de la propiedad física de otras personas. Esto conduce automáticamente a conflictos. Las recetas no son bienes escasos. Las ideas no son productos escasos. En el momento en que la idea ha sido pensada una vez, y es reconocible, por así decirlo, en cualquier objeto, todas las personas pueden imitarla. Nadie le quita la propiedad a otro que fabrica un producto que otra persona ya ha fabricado o que silba una canción que otra persona ha silbado antes.
Y la idea de que uno tiene propiedad solo de objetos físicos y que las violaciones de la propiedad solo existen cuando hay una violación de la integridad física de la propiedad de otras personas también es importante enfatizar por la razón de que uno no tiene propiedad del valor de la propiedad física que posee. El valor de la propiedad física que poseo no depende solo de mí, también depende de la apreciación de otras personas. Permítanme usar el siguiente ejemplo para explicar eso. Cuando estoy detrás de Eva como Adán, y de repente todavía aparecen y son mucho más hermosos que yo. Y Eva se inclina a darle su favor, entonces, por supuesto, el valor de mi propiedad, el valor de mi propio cuerpo ha caído dramáticamente. Si observa el mercado laboral, tan pronto como otra persona ingrese al mismo mercado laboral en el que está trabajando actualmente, los salarios que se le ofrecen pueden caer. Pero la propiedad que tengo en mi cuerpo no significa que se me permita recibir el valor. Si pudiera hacer eso, entonces tendría que llevarte ahora, después de que hayas aparecido allí y Eva te haga ojos hermosos, entonces me tendrían que permitir martillearte la cabeza para obtener el valor que de otro modo tendría en el supermarket. O si aparece un trabajador adicional, que es responsable o que es responsable del hecho de que sus salarios están siendo exprimidos o su salario está siendo exprimido, entonces debería tener la oportunidad de tomar medidas contra esta persona. Entonces, de otro ejemplo, alguien está haciendo un negocio al lado de su negocio, sin un deterioro físico de su propiedad. No le pasa nada a su propiedad física. Justo a tu lado, otra farmacia se ha abierto y te ha puesto en apuros como propietario de una farmacia. Una vez más, la propiedad es propiedad en la integridad física de los objetos, y no en el valor de estos objetos, porque el valor de estos objetos depende de la evaluación de otras personas que no los poseen. Un segundo punto de vista es importante. Al establecer la propiedad, como enfaticé al principio, hay un orden temporal, y este orden temporal es importante para decidir quién cometió una violación de la ley o quién no cometió una violación de la ley. Tomemos el siguiente ejemplo. Soy el propietario original de un terreno. Nadie vive a mi alrededor y en esta tierra produzco algo y surge el humo y se propaga por la zona. Y ahora viene una segunda persona y establece la propiedad de la propiedad vecina. Y ella dice, sí, pero este humo que sale de su fábrica siempre termina en mi tierra ahora. Esto es un deterioro físico de mi propiedad. No puedes hacer eso. La respuesta es, no, el segundo no tiene derecho a que yo establezca eso. Porque la tierra que había adquirido, que evidentemente consideraba valiosa al tomar posesión de ella, ya era una tierra miserable. Yo estuve allí primero,
él no tiene derecho a que detenga este acoso. Pero en el caso contrario, si esta persona hubiera estado allí primero, y luego yo vengo, y luego construyo mi fábrica, y luego sale humo de mi chimenea y daña la propiedad de las otras personas, entonces la otra persona puede muy bien insistir en que tengo que parar con este tipo de producción, que tengo que instalar un filtro, y así sucesivamente y así sucesivamente. Entonces, siempre depende, ¿quién estuvo allí primero? ¿Era más probable que yo estuviera allí o era más probable que la otra persona estuviera allí? Dependiendo de quién estaba allí, el caso se decidirá de esta manera o el caso se decidirá de manera diferente. Otra forma en que estas reglas, que he explicado aquí, pueden justificarse. Una defensa más orientada económicamente. Las reglas que he expuesto, es decir, la propiedad se adquiere por apropiación original, por producción con cosas originalmente apropiadas y por transferencia voluntaria de propiedad de un propietario anterior a otro posterior. Estas reglas también se pueden justificar con el llamado criterio de Pareto. Pareto tuvo la idea de decir que la utilidad no se puede medir, la utilidad es ordinal. Los austríacos están de acuerdo en esto. Hay algunas personas que creen que es posible medir los beneficios. En algunos libros de texto económicos existen las llamadas utilidades, es decir, unidades de utilidad. Es cierto que nadie ha visto tales Hüttel, pero esto no impide que los economistas en los libros de texto cuenten con Hüttel, por ejemplo, agregándolos, integrándolos, diferenciándolos, y así sucesivamente. Si hubiera tales Hüttel y el objetivo fuera mejorar el bienestar social, entonces uno solo tendría que seguir mirando cuántas Hüttel están en mi cabeza, cuántas Hüttel están en su cabeza. Así que bien puede ser que te quite algo y eso aumente mi yaeles 100 yaeles, pero reduzca tu yaeles solo 50 yaeles. Entonces uno diría que es completamente apropiado que saque su billetera de su bolsillo, porque eso aumenta el bienestar general. Pero ahora estos Hüttel no existen, Pareto se ha dado cuenta de eso. Y luego, si no hay Hüttel, entonces solo se puede hablar del hecho de que el bienestar social aumentará si se cumple el siguiente criterio. Al menos una persona debe estar mejor por una acción, por lo que su beneficio debe aumentarse, sin que sea posible medir el beneficio sin reducir el beneficio de otra persona. O los beneficios de diferentes personas tienen que aumentar al mismo tiempo, sin dañar los beneficios de otras personas. Solo entonces podremos hablar de un aumento de la prosperidad social. No se puede hablar de eso cuando el bienestar de una persona, el beneficio de una persona aumenta y otra persona dice, pero pierdo el beneficio por el hecho de que hiciste esto. Debido a que no se pueden comparar los beneficios en ese momento, es imposible decir qué sucedió con el beneficio social, por así decirlo. Si imagina esta idea, verá lo siguiente: un acto de apropiación original, es decir, la apropiación original de bienes previamente no poseídos, aumenta el beneficio de la persona que se apropia, de lo contrario, no lo habría hecho. Der aneignenden Person, sonst hätte sie das ja nicht durchgeführt. Nimmt dieser Akt
irgendeinem anderen etwas weg? Y la respuesta es no. Nein. Nadie, todos tuvieron la oportunidad de apropiarse de estas cosas, nadie lo hizo, por lo que nadie mostró en ese momento que también atribuía beneficios a estas cosas. Por lo tanto, el beneficio de otras personas no puede reducirse mediante un acto original de apropiación. Cada acto de producción que llevo a cabo con bienes originalmente apropiados también cumple con este criterio. Solo produzco algo suponiendo que lo que produzco a partir de los ingredientes es más valioso que los ingredientes mismos. Cada acto de producción es un intento de hacer algo más valioso de algo menos valioso. Mi beneficio se incrementa. Mientras no cause daño físico a la propiedad de otros, el beneficio de otras personas no se verá afectado. Y finalmente, si hay un intercambio voluntario, como hemos escuchado a menudo, un intercambio voluntario solo se lleva a cabo con la condición de que ambas personas esperen beneficiarse de este intercambio. Dos personas estarán mejor y el resto del mundo no se verá afectado en absoluto. Entonces, también al aplicar este criterio de Pareto, podemos justificar estas reglas y cualquier violación de estas reglas también sería una violación de los criterios de Pareto. Finalmente, me gustaría presentarles una idea extraña, diferente de la idea que los austriacos tienen sobre el bien y el mal, que ha sido propuesta por la Escuela de Chicago. En particular, de Richard Posner, quien escribió un famoso libro de texto sobre derecho y economía. Es un juez de alto rango en Estados Unidos, siempre se considera un candidato suficiente para un puesto en la Corte Suprema, enseñó en la Universidad de Chicago, todavía enseña, creo, y también de Ronald Coase, Premio Nobel de Economía y, como saben, la gente de Chicago a menudo es retratada como fanáticos de la economía de libre mercado, en mi opinión, completamente equivocada. Von Ronald Coase, Nobelpreisträger in der Ökonomie, und wie Sie wissen, werden die Chicago-Leute häufig als Freimarktwirtschaftsfans dargestellt, meines Erachtens völlig zu Unrecht. Una pequeña digresión sobre este tema. Probablemente también hayas oído hablar de James Buchanan, si lees sobre la célula en los periódicos, también de los premios Nobel. Los premios Nobel de Economía son similares a los premios Nobel de la Paz. Como ganador del Premio Nobel de la Paz, si asesinabas a mucha gente, tenías una oportunidad relativamente buena. Como profesor de economía, si has aprovechado muchas tonterías, también tienes una oportunidad comparativamente mejor que si todavía tienes tus canicas juntas a la mitad. James Buchanan, por ejemplo, como dije, celebra en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el Neue Zürcher Zeitung, como un gran profeta del libre mercado, con tan pocas asperezas. James Buchanan ha sugerido que debería haber un impuesto a la herencia del 100%. ¿Cómo se puede llamar a alguien un defensor de una economía de libre mercado que aboga por un impuesto a la herencia del 100%? Significativamente, James Buchanan tampoco tuvo hijos, entonces tal vez aún puedas entender eso. De acuerdo, iré con el señor Posner y el señor Coase. Una vez formuló la idea de von Posner de manera bastante drástica, dijo, un acto de injusticia,
Es decir, un acto injusto se define como un acto que reduce la prosperidad de una sociedad. An act of injustice, also eine unrechte Handlung, ist definiert als eine Handlung, die den Wohlstand einer Gesellschaft reduziert. Y esto lleva a conclusiones interesantes. Por ejemplo, digamos que tenemos una fábrica que genera contaminación y que reduce el valor de la propiedad circundante $2 millones. Die Umweltverschmutzung erzeugt und die den Wert des umliegenden Eigentums $2 Millionen reduziert. Y sería esta, costaría $3 millones ubicar esta fábrica en otro lugar. Kosten, diese Fabrik irgendwo anders anzusiedeln. Entonces, el daño es de $2 millones, el acuerdo en otro lugar es de $3 millones. Entonces, ¿cómo decide el señor Posner ahora? ¿Cómo decidirían los australianos? Los austriacos, por supuesto, dirían, la fábrica estaba allí primero, o los vecinos estaban allí primero y luego vino la fábrica. Ese es el punto crucial. Pero para Posner, el criterio es, ¿qué maximiza la riqueza? La riqueza ahora se mide en dólares, por así decirlo. ¿Cuál sería la decisión en este caso? Bueno, en este caso tenemos que enviarlo más caro a otro lugar. Así que se le permite continuar. Debido a que es más caro, tendría que pagar más si está en otro lugar, y el daño que hace es comparativamente bajo. Tendrían que aceptar el daño, independientemente de si vivieron allí antes y la fábrica vino más tarde, por esta razón de maximizar la prosperidad. Ahora solo pasa el ejemplo a los números. El daño es de $3 millones y los costos de reubicación son de $2 millones. En ese caso, decidiría en contra del propietario que posee la fábrica y dice que ahora debe asegurarse de que se instale un filtro allí, y así sucesivamente. De nuevo, sin tener en cuenta este componente de tiempo que enfaticé. Para aclarar lo absurdo de esta idea, tal vez algunos otros ejemplos. El señor Posner, por ejemplo, considera el caso de Henry Ford y plantea el siguiente problema. Henry Ford, es decir, el fundador de las fábricas de Ford, etc. Imagínese si Henry Ford se hubiera convertido en monje trapense. Obviamente, esto habría reducido drásticamente la prosperidad social en comparación con la situación en la que él decide, ahora me convertiré en industrial y comenzaré a construir automóviles. En este caso, ¿qué tendría que ver uno con Henry Ford, que está pensando de un lado a otro, me voy a convertir en un industrial o me voy a convertir en un monje trapense? Bueno, por supuesto, tendrías que privar al buen Henry Ford del derecho de propiedad de su propio cuerpo y prohibirle ser monje. Porque eso obviamente reduciría la prosperidad, medida en unidades monetarias, en comparación con la prosperidad que surgiría si el hombre bueno actúa como fabricante de automóviles. Y luego no tiene miedo de decir lo siguiente, si hay un gusto o una apreciación amorosa de la soledad pura antes de la soledad pura, entonces esta es una motivación egoísta, porque esta persona no contribuye con nada para producir.
selbstsüchtige Motivation, weil diese Person ja nichts dazu beiträgt, zu produzieren. Así que tenemos que obligarnos a trabajar hasta cierto punto, porque solo esto aumenta la prosperidad. Weil nur das den Wohlstand erhöht. O tomemos el ejemplo de Ronald Coase. También Ronald Coase, este es un ejemplo famoso. Hay un ferrocarril, hay una línea de ferrocarril y el ferrocarril rocía chispas y las chispas queman el grano, que está a la derecha y a la izquierda de la línea de ferrocarril. Das Getreide, was rechts und links von der Eisenbahnlinie liegt. ¿Quién tiene razón en este caso? ¿El granjero o el ferrocarril? Como ya he indicado, desde el sentido común ordinario, que corresponde a la mente de los austríacos, como en casi todos los asuntos. En realidad, no somos más que representantes del sentido común. Uno diría, sí, eso depende. Estaba el granjero allí antes, entonces, por supuesto, puede prohibir el ferrocarril o decir, tienes que compensarme o tienes que tomar cualquier medio para que estas chispas ya no rocíen. O si el ferrocarril estuvo allí primero y siempre ha rociado chispas y luego el granjero de al lado ha cultivado su trigo y demás, entonces, por supuesto, no tiene derecho a que el ferrocarril haga nada. Tomó la propiedad sabiendo que algo como esto sucedería. No, pero así no es como Coase resolvería el problema. Luego dice que primero lo leeré en inglés, probablemente lo entenderé y luego lo traduciré brevemente. La pregunta es comúnmente considerada como una en la que afecta el daño a B, y lo que debe decidirse es, ¿cómo debemos restringir a A? Pero esto está mal. Estamos ante un problema de naturaleza recíproca. Evitar el daño a B sería infligir daño a la verdadera cuestión que debe decidirse es si se debe permitir que A dañe a B o si se debe permitir que B dañe a A. El problema es evitar el daño más grave. Por decirlo brevemente en alemán, quien dice que si prohibimos que el propietario del ferrocarril continúe con esto, entonces le hacemos algo. Wenn wir dem Eisenbahnbesitzer verbieten, das weiterzumachen, dann tun wir ihm etwas an. Cuando lo estemos. Entonces, si prohibimos algo a alguien, incluso si nosotros, como austríacos, decimos que se trata de un agresor, entonces, por otro lado, siempre prohibimos que alguien más haga algo. Tal vez debería tomar el siguiente ejemplo. Esto es de mi amigo Bloque de Agua. Digamos que tenemos un violador y una persona violada. Ein Vergewaltiger und eine vergewaltigte Person. Si le prohibimos al violador violar, entonces le estamos haciendo algo malo al violador. Dann tun wir dem Vergewaltiger etwas Böses an. Esta es la opinión de Ronald Coase. Pero si ese es el caso, y la decisión debe ser hacerlo menos malo, algo menos malo, entonces, ¿deberíamos prohibir que el violador haga esto? ¿O deberíamos permitirle hacer eso? Esto viene ahora, ¿qué es? ¿Para quién es mayor el sacrificio? ¿Para la persona violada o para el violador?
für den Vergewaltiger. Walter Block ahora hace la siguiente suposición. Digamos que el violador ha estado en prisión para siempre y está sufriendo terriblemente. Y la víctima violada es una prostituta que siempre lo hace de todos modos. Entonces la pregunta es, ¿le harías algo más malo al violador prohibiéndole violar? ¿O le harías algo más malo a la prostituta al permitir que la violaran? Por supuesto, puedes hacer eso, ella lo hace de todos modos. Y esto es solo una pequeña pérdida para ti aquí. Poco daño. Y por otro lado, el violador, después de todo, esto ya ha estado en prisión durante 10 años, está fuera, está lleno de energía. Sería una gran pérdida para él si no pudiera hacer eso. Así que deja que suceda. O pongamos otro ejemplo. Te sacaré la cartera del bolsillo porque digo que puedo hacer algo más valioso con tu dinero que tú. Eso bien puede ser. De alguna manera pueden desaparecer por trucos u otras cosas, y yo estamos construyendo una fábrica con eso. Si puedo demostrar que contribuyo más al aumento de la prosperidad que tú, ¿estaría justificado que sacara la billetera de tu bolsillo? Imagine que existe un sistema legal de este tipo, donde sea que tenga razón, que puede hacer algo más valioso con los objetos. Entonces no hay seguridad jurídica en absoluto. Por supuesto, esta situación también se puede revertir constantemente. Es decir, si bien es cierto que hoy podría hacer algo mucho mejor con su dinero que usted mismo, mañana puede ser al revés, que gaste mi dinero de alguna manera que no contribuya a la prosperidad económica y usted sea el que haga algo más valioso con la propiedad desde el punto de vista económico. Esto significa que toda la seguridad jurídica deja de existir, y esto también lleva al hecho de que bajo esta regla, que en realidad dice que lo que aumenta la prosperidad medida en unidades monetarias es justo, es precisamente bajo esta regla que la prosperidad no aumenta, porque existe una constante incertidumbre jurídica sobre quién es realmente el legítimo propietario de cualquier cosa. Por ejemplo, incluso con la expropiación de esta escuela de Chicago. Esto se llama en Estados Unidos, donde en inglés se llama dominio eminente, correcto. De modo que usted, el Estado, expropia una propiedad, un propietario, y dice, sí, pero luego se construye algo, que es mucho, mucho más valioso que lo que hay, sin importar lo que el propietario se oponga. Esta política de dominio eminente, que también, creo, en la ley alemana, por supuesto, existe, es decir, expropiaciones para el bien público. Las razones de esto se basan siempre, en estas consideraciones de Chicago. No importa quién tenga razón o esté equivocado, no hay una decisión clara sobre lo que es correcto o incorrecto, pero lo correcto es lo que aumenta la prosperidad en este momento, y todas las acciones que no aumentan la prosperidad son, por definición, incorrectas. Como dije, estos puntos de vista legales están representados por una escuela, y Ronald Coase también es elogiado en todas partes como un gran economista de libre mercado. Lo que he tratado de aclarar aquí es que no, estos son oponentes peligrosos de la economía de mercado, estos son oponentes extraordinariamente peligrosos de toda la propiedad privada. Lo que lees sobre estas personas en los periódicos no tiene nada que ver con lo que estas personas realmente representan, pero tampoco con nada en absoluto. Te lo agradezco.